Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en diseño mecánico JC. En el video de hoy vamos a aprender a cómo crear nuestra propia librería de tornillos personalizados dentro de la toolbox de SolidWorks. Vamos a ver cuáles son los beneficios de tener nuestra librería de tornillos personalizada y además vamos a ver cuáles son los pasos que debemos de seguir para poder obtener nuestra librería. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy les voy a enseñar a cómo crear su propia librería de tornillos dentro de la toolbox de SolidWorks. Como ustedes saben, en SolidWorks tenemos una herramienta que se llama Toolbox, que es con la cual nosotros podemos agregar tornillos a un ensamble aquí en el software. Y para esto vamos a trabajar con un ensamble de ejemplo. Y bueno, pues ya estamos aquí en el ensamble de ejemplo, que es la inspección de leva. Como recordarán, este ensamble lo hemos utilizado para diversos videos y precisamente lo usamos para el video donde vimos cómo agregar la tornillería desde la toolbox. Si aún no han visto ese video, en la parte de aquí arriba les voy a dejar la tarjeta para que puedan echarle un vistazo. Entonces, en ese video aprendimos a cómo agregar tornillos usando las librerías que ya vienen precargadas dentro de la toolbox. El uso de estas librerías está bien, es bastante práctico. Pero para mí, el gran problema que tienen estas librerías es que un tornillo se vuelve un archivo muy pesado, ya que contiene demasiada información, como el tipo de rosca, si va a ser una rosca cosmética, una rosca detallada o sin rosca, cositas así que vuelven muy pesados los tornillos ya una vez que se crean aquí en SolidWorks. Entonces, bueno, además de que a muchos tornillos, por ejemplo, si nosotros aquí este M3, esos tornillos que son de M3, queremos cambiar el tamaño, pues aquí en la parte de arriba tenemos las opciones para poder cambiar el tamaño del tornillo, pero se nos reducen a muy pocas opciones. O sea, nada más podemos cambiar el tornillo en largo, podemos pasarlo a 6, 8 o 20 en M3, y de ahí podemos pasarnos a un M4 por un 12 de largo y M6 por 10 de largo. Entonces no tenemos muchas opciones para poder cambiar. Por ejemplo, no podemos cambiar el tornillo a un M5 o a un M8. Para eso tenemos que irnos otra vez a la toolbox, seleccionar el tornillo y generar el tornillo en M5. Y lo mismo con las arandelas o con las rondanas. No tenemos opciones de poder cambiar el tamaño si así nosotros lo requerimos. Entonces son archivos muy pesados y además se limita en la posibilidad de cambiar el tamaño o el largo del componente que se crea con la toolbox. Entonces, bueno, para corregir estos detalles, lo que yo hice fue crear una librería personalizada con tornillos y rondanas que puedo usar aquí dentro de SolidWorks. Aquí en mi librería tengo opresor, tengo pernos, también tengo rondana de presión, tornillo Allen cabeza cilíndrica, tornillo Allen cabeza de botón, tornillo Allen con hombro o guiado. También tengo tuerca hexagonal, una tuerca T para perfil, rondana plana y un tornillo Allen de cabeza plana. Aquí nada más me falta agregar el tornillo de cabeza hexagonal, pero bueno, estos son los tornillos que yo utilizo comúnmente. Entonces aquí la ventaja que yo tengo es de que son archivos muy ligeros, o sea, contiene la información básica para que se pueda crear la pieza y además información básica para poder para la hora de sacar planos venga la información que se necesita del tornillo como tal, lo que viene siendo la medida del tornillo, el largo y el tipo de tornillo. No contiene más. Entonces esta librería yo la puedo usar aquí en SolidWorks como si fuera ya una librería precargada, precargada dentro de SolidWorks. Y para eso pues funciona muy parecido a una librería convencional de aquí de la toolbox. Por ejemplo, a esta sección de aquí yo le voy a agregar rondanas. Entonces voy a seleccionar rondana plana y la voy a colocar aquí sobre el barreno al cual quiero agregar la rondana. Entonces lo coloco aquí y en el Property Manager podemos configurar el tamaño de mi rondana. En este caso, como es M3, yo puedo ponerla en M3
y aquí tenemos de M3 hasta M24. Entonces yo selecciono M3 y simplemente le doy a aceptar. Y en cuanto le doy a aceptar, yo puedo agregar rondanas en los barrenos que yo desee. En este caso yo nada más voy a agregar el barreno, la rondana en este otro barreno. Y listo, le doy a aceptar y ya tengo mi rondana creada. Y lo mismo puedo hacer con los tornillos. Entonces al yo seleccionar el tornillo, por ejemplo un tornillo Allen de cabeza de botón, lo selecciono y lo voy a posicionar en donde yo quiera. Y aquí voy a seleccionar el largo del tornillo. Aquí tenemos desde M3 por 6, pequeñito, hasta M3 por 16, por 20. Y tenemos desde M3 hasta M12. Todas estas medidas, tanto el tamaño del tornillo como el largo, vienen comprobadas, se tomaron medidas comerciales, o sea, de que te puedes encontrar en una ferretería o en una tienda de tornillos especializados. Entonces son medidas reales, no son medidas inventadas, ¿no? Entonces aquí yo puedo seleccionar la medida del tornillo que yo quiera. En este caso yo voy a seleccionar un M3 por paso 10. Le doy a aceptar. Y lo mismo que con la arandela, puedo colocar la cantidad de tornillos que yo desee. Entonces yo aquí simplemente voy a colocar en este lado y le doy a aceptar. Entonces, como pueden ver, funciona lo mismo, funciona igual que una librería ya predeterminada de la Toolbox de Solid. Ahora aquí voy a agregar una tuerca. Entonces me voy a tuerca hexagonal y la voy a poner en posición. Como pueden ver, te reconoce te hace las relaciones de posición ya de forma automática. Eso también viene ya configurado desde la pieza. Y aquí en el tipo de tornillo, el tipo de tuerca, puedo seleccionar una tuerca hexagonal normal, también una rebajada, que son más delgadas, y tuercas de seguridad o de nylon. En este caso yo voy a seleccionar una tuerca de nylon de seguridad. Entonces yo la selecciono y le doy a aceptar. Y lo mismo, puedo agregar más tuercas de este tamaño en donde yo lo desee. Y listo. Entonces aquí ya lo tenemos. Pero ahora, ¿cuál es la otra ventaja además del peso del archivo con respecto a un tornillo de una librería predeterminada con la de la librería personalizada? La otra ventaja que tenemos es de que al yo seleccionar, por ejemplo, este tornillo, puedo cambiar el largo y el tamaño del tornillo de la medida que yo quiera. O sea, de todas las medidas que yo tengo que yo tengo aquí disponibles en mi tornillo, yo puedo seleccionar la que yo quiera. No es como la que tenemos aquí en los de la Toolbox, que nada más puedes elegir entre 3 o 4 tipos de tornillo o largo, o simplemente no te permite la opción de cambiar. Entonces aquí tú puedes cambiar el largo del tornillo y el tamaño del mismo. Entonces yo lo puedo cambiar inclusive por un M6 por 20, y miren, lo cambio. No tengo la necesidad de crear otro tornillo de cabeza de botón. Obviamente si yo quiero cambiar el tipo de tornillo, el tipo de la cabeza del tornillo, por una cabeza cilíndrica o una cabeza plana, ahí sí tengo que recurrir otra vez a mi librería y seleccionar el tornillo. Pero aquí en cuanto a tamaño y largo, puedo configurarlo desde la misma pieza. No tengo que crear otra nueva. ¿De acuerdo? Entonces esa es otra de las ventajas que tenemos al trabajar con esta librería personalizada. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que les voy a enseñar es cómo agregar esta librería, cómo agregar estos tornillos a la Toolbox de aquí de SolidWorks. ¿De acuerdo? Para que ustedes lo puedan obtener. En la parte de aquí abajo les voy a dejar el link de descarga para que puedan tener la librería y la puedan agregar a su programa. Entonces, bueno, aquí yo guardo y voy a cerrar SolidWorks. Y voy a abrir SolidWorks 2021, que lo tengo también instalado aquí en mi computadora. Voy a abrir el SolidWorks 2021, ya que
en esta versión no tengo instalada la tornillería personalizada, no tengo instalada esta librería, ¿de acuerdo? Entonces voy a utilizar el 2021 para que puedan ver cómo agregar la librería. Entonces aquí me voy a Toolbox y como pueden ver no tengo la librería instalada. Entonces cierro SolidWorks y ahora aquí en el menú de inicio voy a escribir Toolbox y voy a abrir este que dice configuración de Toolbox. En mi caso es 2021. Ustedes les va a abrir la versión que tengan, 2017, 2018, 19, 20, etcétera, ¿no? Entonces son los mismos pasos a seguir independientemente de la versión. Y bueno, entonces ya una vez que nos abre la configuración de la Toolbox, nos vamos a ir a personalizar el hardware. Y aquí nosotros tenemos todas las librerías preinstaladas de la Toolbox que tenemos disponibles para usar en SolidWorks. Y bueno, entonces ahora aquí lo que nosotros vamos a hacer es sobre la carpeta de estándares de Toolbox le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar nueva carpeta. Aquí en el nombre de la carpeta le vamos a poner tornillería. Entonces ya una vez que tenemos la carpeta de tornillería, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en agregar archivo. Ahora aquí me voy a ir a la carpeta donde yo tenga los tornillos para agregar a la librería. En este caso yo la tengo aquí en esta carpeta. Ustedes pues, obviamente la van a tener en la carpeta de descargas o en el escritorio, donde sea, ¿no? Y vamos a agregar tornillo por tornillo. No podemos seleccionar todos al mismo tiempo. Tenemos que seleccionar elemento por elemento. Entonces comenzamos a agregar opresor, perno dowel, rondana de presión, rondana plana, tornillo Allen de cabeza cilíndrica, tornillo Allen de cabeza de botón, tornillo Allen cabeza plana, tornillo Allen guía, tuerca hexagonal y tuerca T para perfil de aluminio. Esta tuerca se utiliza cuando trabajamos con perfil de aluminio o también como se le conoce perfil Bosch. Entonces esta no está en las librerías preinstaladas de la Toolbox. Esta pieza yo la creé especialmente para la librería personalizada. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto, ya una vez que tenemos seleccionados los elementos, simplemente le damos guardar. Esperamos a que se guarden los cambios. Y listo. Ya una vez que se guardaron los cambios, simplemente cerramos la Toolbox y volvemos a abrir nuestro SolidWorks. Abrimos. Les digo, no importa la versión que tengan, son los mismos pasos a seguir para poder agregar los tornillos a su nueva librería. Y bueno, ya una vez que estamos aquí dentro de SolidWorks, nos vamos otra vez a biblioteca de diseño, seleccionamos la Toolbox y nos vamos hasta abajo y fíjense, ya tenemos la carpeta creada. Si nosotros la abrimos, tenemos a nuestra disposición los tornillos, los elementos que acabamos de agregar a nuestra librería personalizada. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a abrir una pieza aquí en SolidWorks 2021 y bueno, tenemos aquí este perfil que es un perfil de aluminio, de un PTR, perdón, y tenemos tres barrenos. Los barrenos son de M8. Entonces lo que vamos a hacer es crear un ensamble desde la pieza para poderles mostrar que funcionan los elementos de nuestra librería de Toolbox. Entonces ya tenemos aquí nuestra pieza en el ensamble y abrimos la Toolbox y vamos a seleccionar rondana plana. Seleccionamos rondana plana y va a ser un M8 y lo mismo para los otros dos barrenos. Ahora voy a agregar una rondana de presión que igual va a ser M8. Nada más lo voy a agregar ahí. Y ahora voy a agregar un tornillo de cabeza cilíndrica. Entonces lo colocamos aquí. Y va a ser un M8 por 12. Le doy a aceptar. Y voy a agregar uno aquí.
Y ahora aquí voy a agregar un perno dowel. Selecciono el perno, pongo aquí y va a ser un M8 por 35. Así, ¿no? Obviamente para poder colocar un perno aquí, pues obviamente el barreno tiene que ser más justo, pero pues ahorita es un ejemplo, ¿no? Entonces, pues ya tenemos esto, ya tenemos aquí nuestros tornillos y aquí pues simplemente yo le voy a agregar una tuerca. Agrego una tuerca hexagonal. Pero no la quiero de nylon, ahora la quiero rebajada y en M8. Entonces selecciono rebajada, le doy a aceptar y listo. Ya tengo aquí mi tornillería agregada a mi ensamble utilizando la librería personalizada aquí en SolidWorks. Como pueden ver, pues no es complicado crear una librería personalizada de Toolbox. Simplemente hay que tener los archivos necesarios para poder crear esta librería y entrar a las configuraciones de la Toolbox para poder agregar dicha librería. Como pueden ver, pues estos tornillos son muy prácticos, ya que son más ligeros que un tornillo convencional de Toolbox y además te permiten modificar el largo y el tamaño con una gran variedad de opciones, a diferencia de usar un tornillo convencional de Toolbox. Aquí nada más me faltó agregar el tornillo hexagonal. Ahora, cuando descarguen ustedes el archivo, ya van a tener el tornillo ahí. Aquí simplemente se me pasó a agregarlo. Entonces, pues así es como nosotros podemos crear una librería personalizada de tornillos dentro de la Toolbox. Y pues esto sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete. Sígueme en las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Estoy en Instagram como @diseño mecánico JC. Estoy en TikTok como @diseño mecánico JC. También estoy en Facebook como Diseño Mecánico JC. Recuerda que en Facebook tengo las asesorías personalizadas, donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico, ya sea a nivel profesional o escolar. Tú mándame un mensaje y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver la duda que tengas. Así que sígueme en las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Y pues nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.